Al escuchar este juicio y al ver cómo se ha desarrollado toda la práctica testimonial, desde incluso desde la misma teoría del caso de la defensa, hemos escuchado casi un axioma que se volvió constante en el desarrollo de estas audiencias. Y es que, según la defensa, según el acusado, según muchos de los testigos que participaron en estas diligencias, nunca se le pidió a los testigos mentir. Tan solo se les solicitó a ellos que dijeran la verdad. Esta manifestación, señora jueza, me permite a mí evocar un evento histórico que, además de la trascendencia, por supuesto, que ha marcado sobre todo para la historia moderna, tiene una relación directa con los hechos que aquí son materia de investigación de juzgamiento y que por esa misma razón y por esa capacidad demostrativa que entrañan, me gustaría ponérselos de presente a usted y, por supuesto, a toda la audiencia. Recordaremos todos que hacia el 20 de enero de 1942, en un municipio cercano a Berlín, en Alemania, de nombre Wannsee, se reunieron varios mandos importantes de alta jerarquía de la Alemania nazi. En ese momento se sostuvo una reunión cuyo objetivo tenía un nombre específico y era dar o continuar o establecer cuál iba a ser la metodología para abordar lo que ellos denominaron la solución final de la cuestión judía. En esa reunión y fruto de ese encuentro salió un documento que se llamó el Protocolo de Wannsee, haciendo alusión precisamente al lugar donde se estaba realizando el evento, en el cual se contenían las directrices por las cuales se iba a desarrollar la ejecución del exterminio de los judíos en todos los territorios ocupados en Alemania. Por supuesto, más allá de la importancia histórica que tiene esta reunión, lo que a mí me parece importante resaltar sobre este aspecto en lo que atribuye a este protocolo es que si se lee el documento con total calma, usted nunca va a encontrar, y nadie lo ha podido encontrar, que se haga referencia a las palabras exterminio, que se haga referencia a las palabras matanza, que se haga referencia a las palabras masacre, que se haga referencia siquiera a un sinónimo que pueda dar a entender al lector que se estaba tratando de decir que aquí se iba a cometer un genocidio. Nunca. En el documento se usan palabras absolutamente neutras, porque eso es la esencia de la matización de las actividades criminales. Precisamente, todos los lectores del protocolo de Wannsee en el desarrollo de su actividad como funcionarios nazis entendieron cuál era el concepto. Aunque no se hablaba de matanza, sí se entendía cuál era la directriz dada por el máximo jerarca. Y era precisamente llevar a cabo ese concepto de solución final. Nada más dése cuenta, su señoría, del título que le empacan a esa orden y usted se da cuenta que no existe ninguna manifestación que dé a entender la realización de un homicidio. Solo el desarrollo histórico y solo el desarrollo del contexto permiten entender que la palabra solución final quería decir asesinato en masa. Precisamente eso fue lo que se derivó, un holocausto que casi mató más de 6 millones de personas en los diferentes campos de concentración como un plan sistemático. Su señoría, por supuesto, por esos crímenes fueron condenados la mayoría de jerarcas nazis y por supuesto los que asistieron a esa reunión, dentro de ellos destacándose uno de los más importantes y llamativos por cuestiones además filosóficas después desarrolladas, como era Adolf Eichmann, quien fue condenado a muerte precisamente por estos hechos en el famosísimo juicio de Jerusalén. ¿Y por qué le traigo a colación, su señoría, este evento histórico? Pues esta será la primera pregunta que usted se me planteará. Y es que así como en el protocolo no se estableció nunca la palabra matar, aquí la defensa, de una manera hábil, de una manera concordada con sus mismos testigos, se pudo llegar a la deducción de que nunca se les manifestó que tenían que mentir a los testigos. Nunca se les dijo que tenían que plasmar cosas contrarias a la verdad. Y por supuesto, vemos aquí que si eso es lo que se pretende probar, pues llegaríamos a la misma conclusión de que sería necesario absolver a todos los jerarcas nazis, porque en Wannsee nunca se dijo matar. Conclusión a la que, por supuesto, todos llegaríamos a una decisión contraria. Pero adicionalmente, su señoría, también me permito traer a colación este evento, y es porque existe una clara similitud, por supuesto, guardadas proporciones, entre el esquema que se había planteado en esa reunión de Wannsee con el esquema delictual que planteó Álvaro Uribe Vélez. Tenemos una esencia que es un gran determinador,
que a su vez irradia una cantidad de actividades que en determinado momento se entendían como órdenes directas, aunque matizadas bajo un esquema de lenguaje que de manera adecuada el doctor Reinaldo explicó en su intervención de ayer, pero que permitía evidenciar cuál era la directriz. Y a su vez, esa manifestación se irradiaba en la base, por decirlo así, en un esquema piramidal que se materializaba en la ejecución de declaraciones falsas. Ese esquema se irradia en total igualdad en ambos ámbitos, que tenían finalidades diferentes, por supuesto, que tenían capacidades diferentes, por supuesto, pero que tenían un desarrollo estructural idéntico, y era la determinación en cadena, como lo veremos más adelante. Pese a ese enorme esfuerzo por parte de la defensa de llevar a cabo su estrategia de ocultar la verdadera orden que se había dado por parte del señor acá procesado Álvaro Uribe Vélez para que sus testigos supuestamente nunca emitieran ni dieran declaraciones supuestamente veraces, pues debo manifestarle, su señoría, que esta intención fracasa en el caso de Juan Carlos Sierra Ramírez. ¿Y por qué fracasa? Porque, contrario a lo que se dio con el protocolo o con la creación del protocolo de avance, en este caso, sobre todo en este hecho, encontramos que sí hay interceptaciones directas, donde el acusado Álvaro Uribe Vélez da una orden clara, concreta y expresa de que lo que él quería en verdad no era la verdad. A él no le interesaba la veracidad de las afirmaciones, a él lo que le interesaba eran las declaraciones en sí. Y las declaraciones, por supuesto, que fueran favorables para el contenido y para el desarrollo de su interés ilegítimo, interés que se manifestaría en dos cuestiones principales. La primera era enlodar el nombre de sus contradictores y la segunda era deslegitimar todos los investigadores judiciales que estuvieran adelantando causas en contra o causas penales en contra de él y de sus familiares. Ese era el verdadero objetivo, esa era la razón del mandato que se había establecido por Álvaro Uribe Vélez y que queda claro en las interceptaciones. De hecho, queda claro en la ejecución que se hace por parte de su vicario criminal, Diego Cadena. Es por toda esta situación, su señoría, que consideramos como representación de víctimas que el hecho de Juan Carlos Sierra cobra una especial importancia por esa capacidad demostrativa. Hemos visto, por supuesto, también que en el evento número 1 y 2 se puede evidenciar cómo ese andamiaje criminal se desarrolló mediante múltiples facetas para llevar a cabo esa intervención. Pero en el hecho de Juan Carlos Sierra, y usted se podrá dar cuenta, su señoría, se cumplen de una manera tan evidente los dos elementos esenciales que aquí se tendrán que demostrar que hace necesario y casi automático poder ejercer ese juicio de reproche por el comportamiento desplegado por Álvaro Uribe Vélez. En primer lugar, existe un abundante caudal probatorio que demuestra la falsedad ideológica en las cartas suscritas por Juan Carlos Sierra y, por supuesto, obtenidas por Diego Cadena y otro de los elementos esenciales de este plan criminal que se llama Lisa Roots. Pero adicionalmente, como le he venido manifestando, bueno, este primer elemento nos permitiría establecer con claridad ese punto esencial, que lo veremos más adelante, del fraude procesal. Y en cuanto al segundo, pues existe la orden expresa por parte de Álvaro Uribe de faltar a la verdad siempre y cuando se favorezca a su versión espuria, la cual queda de manera radical incluida dentro de esas cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia. Y así se culminaría entonces, su señoría, por supuesto, el elemento esencial que hace que le podamos extender el reproche al señor Álvaro Uribe Vélez, correspondiente al acto esencial de determinación. Pero para ello, entonces, su señoría, quiero traer a colación y de manera muy brevemente, para no hacer extensivo, cuáles fueron esos hechos jurídicamente relevantes que se encasillan como el evento Tuso Sierra. Y es que de acuerdo con la tesis que planteó el ente acusador en su escrito de acusación y en sus alegatos de apertura, y que por supuesto sostuvo de una manera magistral en su intervención, Álvaro Uribe Vélez, a través de su secuaz Diego Cadena, quien recordemos ya hacía parte de ese entramado criminal creado por él de un tiempo atrás, y personas cercanas a su círculo social, buscó obtener declaraciones falsas de personas que se encontraban privadas de la libertad en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, dentro de esas cuales se encontraba el señor Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. El objetivo, por supuesto, de ese acercamiento era buscar que este ciudadano le mintiera a las autoridades judiciales en favor de los Uribe al interior de todos los procesos judiciales que se adelantaban en contra de estas personas, que no son pocos, por supuesto. Y ese objetivo
como lo manifestó claramente el ente acusador, se materializó o se logró consumar mediante la expedición de dos elementos, una carta del 1 de agosto y una segunda declaración que llaman declaración, pero que es un documento escrito, que tiene más formato de carta que declaración, del 20 de diciembre de 2018, ambos elementos, que fueron a su vez aportados a los expedientes que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué contenían o qué elementos mendaces tenían que ser incluidos en esas cartas, señora jueza? En la primera, como lo venía manifestando, tenían que enlodar el nombre de los opositores políticos del señor Álvaro Uribe Vélez. Por eso usted verá o usted pudo percibir que en esa primera carta del 1 de agosto se afirmaban mentiras contra la senadora Piedad Córdoba, que en paz descanse, y el entonces defensor de derechos humanos y hoy congresista, el doctor Iván Cepeda, aprovechando una supuesta, en verdad, que ocurrió una reunión parlamentaria de una comisión parlamentaria que se había ocurrido en el año 2009. Según las cartas falsas, el señor Juan Carlos Sierra había sido receptor de una propuesta en la cual los mencionados ciudadanos le decían que si declaraban en contra de Uribe le iban a conseguir asilo para él y para su familia. El segundo propósito, su señoría, que tenía el señor Uribe Vélez, y como se lo he venido manifestando, era desprestigiar a los funcionarios judiciales que adelantaban esas actividades investigativas en contra de él y de su familia, que para entonces era el ex magistrado Iván Velázquez, el doctor Eduardo Montealegre, el doctor Jorge Perdomo y el doctor José Luis Barceló Camacho. La actividad de él, era o consistía en la creación de una red de desprestigio. Desprestigio que por supuesto no ha sido ajeno a este proceso. Lo hemos visto en todos los escenarios. Pero ese desprestigio se basaba en una palabra que va a ser clave en el desarrollo de este proceso y es el término complot. Siempre hay un complot contra Álvaro Uribe Vélez y esta no es la excepción, como quedó plasmado en ese documento. Complot que, sea el caso de decir, su señoría, solo existe en el imaginario del procesado. Y para este objetivo no había persona más adecuada que el mismo Juan Carlos Sierra. ¿Y por qué le digo que era la persona más adecuada? Primero, porque ya habían tenido contacto previo. Y segundo, porque Juan Carlos Sierra era una persona que era capaz de mentir y sostener sus mentiras en los estrados judiciales sin siquiera el mínimo atisbo de ruborización. Podía llegar a los escenarios judiciales, mentir y sostener sus mentiras sin siquiera demostrar una mínima timidez frente a ese acto que por supuesto podría categorizarse como criminal. Y sobre esto o sobre su hecho antecesor, podemos encontrar ese caso que se ha denominado como caso Tasmania, que precede a estas cartas, pero que va a ser esencial y que lo narra perfectamente el doctor Iván Velázquez, como lo veremos más adelante. Y precisamente, su señoría, este acercamiento, como se logró acreditar en este juicio, surge con la salida de Juan Carlos Sierra de ese centro de reclusión de Estados Unidos, pues él se encontraba purgando una pena privativa de la libertad por narcotráfico, que había sido extraditado precisamente por el acusado Álvaro Uribe Vélez. Y una vez él se encuentra fuera de esa prisión, tiene un primer enlace que, para que los que nos interesa, lo describe de manera muy clara en su intervención que hizo en este juicio. Ocurrió entre febrero y marzo de 2018. El testigo no tiene una fecha precisa para ese evento, pero dice que en Miami, mientras se encontraba jugando fútbol en una cancha donde era habitual que se reunieran colombianos, se encontró con un amigo de vieja data que se llama Juan Manuel Aguilar, quien, recordemos, Juan Manuel Aguilar es hermano de nada más y nada menos que el señor Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, quien era jefe de la oficina de Envigado. Y en esa conversación que sostienen entre Juan Manuel Aguilar... Juez, permiso. Señora juez, con su permiso. Sí, Ante señor. la ausencia del doctor Granados y del doctor Lombana, yo sí me veo obligado a dejar esta moción. Una cosa es un hermano que se entregó a la justicia gracias a la persecución del gobierno mío y otra es el otro, totalmente honorable. ¿Por qué tienen que extender esos delitos? La Constitución colombiana no permite delitos de sangre. Señora juez, es muy extraño
en la justicia Ya, señor Uribe, tranquilo. Doctor León, le voy a solicitar que se atenga a las reglas que se dispuso para los alegatos de cierre, de referirse únicamente a aquello que fue discutido en este juicio oral, como prueba. Gracias. Ya, señor Uribe. Continúo con mi intervención. En esa conversación que se sostuvo en 2018 entre febrero y marzo, estaban conversando y al parecer, según nos narra el mismo testigo, Juan Carlos Sierra, se hizo un comentario escueto sobre lo que él mismo denominó, y lo pongo en palabras textuales, su señoría, el tema de Uribe. ¿Y qué fue lo que dijo Juan Carlos Sierra que mencionó en esa reunión? Dijo, abro comillas, preguntaron por eso en una reunión en la cárcel y todavía siguen con ese cuento, cierro comillas. Eso fue la supuesta manifestación escueta que hizo el señor Juan Carlos Sierra a Juan Manuel Aguilar y a los otros presentes en ese partido de fútbol. Y aquí, su señoría, quiero llamar su atención porque aquí es donde aparece la primera discrepancia fáctica que no viene a ser menor para la relevancia del caso. Pues de acuerdo con las manifestaciones hechas por el procesado Álvaro Uribe Vélez aquí en su estrado, según el conocimiento que él tuvo, vino en primer lugar por una reunión que tuvo con el señor Roque Arizmendi. Roque Arizmendi, quien había tenido cercanía con Juan Manuel Aguilar. En ese primer acercamiento se reunió únicamente Álvaro Uribe Vélez y Roque Arizmendi. Y le comentó el señor Roque, como nos manifestó aquí el acusado, que había un señor que había escuchado de palabras de Juan Carlos Sierra un supuesto ofrecimiento. Posterior a esa reunión presencial entre estas dos personas, se realiza una segunda reunión en 2018, aproximadamente en marzo, nos dice así el procesado, en donde lo visitaron en su casa ya no solamente Roque Arizmendi, sino Juan Carlos Aguilar. Y según la versión que nos narró aquí Álvaro Uribe Vélez, en esta última reunión, Aguilar le contó que Juan Carlos Sierra, y fíjese aquí su señoría donde ya empieza la distorsión fáctica, en ese evento deportivo en Miami manifestó que había sido visitado por los congresistas Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, así como por el defensor de derechos humanos Iván Cepeda, y que ellos tres le habían ofrecido beneficios puntualmente consistentes en asilo para él y para su familia, si declaraba en contra de los Uribe Vélez y de Mario Uribe Escobar. Mientras que Rodrigo Lara, según lo había manifestado, lo que nos manifestó el acusado aquí en su diligencia, le había pedido a Juan Carlos Sierra que diera información sobre José Obdulio Gaviria y la relación que él había tenido en el magnicidio de su padre, a cambio de los mismos beneficios. Su señoría, saltan a la vista esas primeras diferencias. Mientras Juan Carlos Sierra, que era el creador del documento, nos dijo que su manifestación era absolutamente escueta, que se había limitado a decir, hombre, me están todavía molestando con eso es un cuento viejo. Eso fue lo que nos dijo Juan Carlos Sierra. Aquí el acusado le pone otra versión totalmente ajena a lo que había manifestado y incorpora nombres de 3 personas, supuestamente ofrecimientos a cambio de información en contra de Álvaro Uribe Vélez y de su familia. Manifestaciones que, vuelvo y reitero, su señoría, hacen una discrepancia fáctica que no viene a ser menor. Y ya vamos a ver por qué no viene a ser menor. Esta demostración o la acreditación de esta discrepancia fáctica se puede encontrar con mayor énfasis, su señoría, en una prueba documental que fue practicada en este juicio que corresponde al ID 239983537, que es nada más y nada menos que una llamada sostenida entre Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez. Y en esa conversación del 12 de marzo de 2018, que nos corrobora que fue en ese mes y en ese año que se sostuvo la reunión entre Roque Arizmendi, Juan Manuel Aguilar y Álvaro Uribe Vélez, Uribe le cuenta a Cadena que, abro comillas, unos amigos de Antioquia, a quienes ya podemos individualizar como estas 2 personas que asistieron a la reunión, le cuentan que el Tuzo Sierra les había contado los ofrecimientos realizados a cambio de su declaración contra los Uribe Vélez, Mario Uribe y José Obdulio Gaviria. Esta narración, de nuevo, pues su señoría, como usted lo podrá constatar y como usted lo pudo verificar directamente escuchando al Tuzo Sierra cuando habló en esta diligencia, no guarda relación alguna con la manifestación genérica que brindó el declarante en ese momento. Y aquí empieza a trazarse o a fraguarse el plan criminal de determinación por parte de Álvaro Uribe Vélez sobre este hecho en concreto. Pues lo que se incorpora, su señoría, en las cartas mendaces que suscribe Juan Carlos Sierra no es la versión que él nos contó en este juicio, sino que se incorpora la versión que fue narrada y descrita por el procesado Álvaro Uribe Vélez.
y nos hace preguntarnos, por supuesto, ¿por qué se genera ese cambio en una narración cuando el testigo en 2018 narra una cuestión, pasa o hay una intervención causal entre Álvaro Uribe Vélez y después en 2025 narra otra versión? Esto es un punto sobre el cual me gusta llamar la atención, su señoría, porque empieza a dejar esos atisbos de la irregularidad. Este momento, su señoría, esta llamada del 12 de marzo de 2018 no solamente nos refleja esa narración, sino que nos pone de presente el inicio del acto de determinación concretamente en este hecho jurídicamente relevante por parte de Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena. ¿Y cómo nos lo pone de presente? Pues si uno escucha nuevamente la interpretación después de haberse quejado el procesado de las actividades que él mismo escribe descuidadas de sus abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, le dice Álvaro Uribe Vélez al determinado, a su vicario, le dice, abro comillas, quería que usted pensara muy bien el tema, a ver qué manejo se le da, cierro comillas. Minutos después, en esa misma conversación, le dice, abro comillas, mire a ver cómo y me ayuda, cierro comillas. Y concluye el acto de determinación con una oración capaz de determinar a una persona que profesa una total y absoluta admiración, casi reverencial, como lo pudimos ver del propio Diego Cadena cuando estuvo en esta audiencia, en donde le dice el doctor Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena lo siguiente, abro comillas, bueno, y con toda la fe y la confianza en usted, doctor Diego. Por supuesto, su señoría, este audio, y tengo que agradecerlo enormemente, su ocurrencia es bastante bondadoso con la tesis de la Fiscalía y que coadyuva, por supuesto, la representación de víctimas, porque permite evidenciar lo que normalmente no sucede. Porque, como sabemos todos en la práctica, este tipo de acuerdos de determinación no se dejan trazabilidades. Se busca que sean ocultos precisamente por una actividad criminal. Sin embargo, por la generosidad comunicativa de Álvaro Uribe Vélez se puede individualizar el momento concreto, el escenario exacto en el cual le asigna una competencia delictiva a Diego Cadena, donde le dice, realice este comportamiento, mire a ver cómo me ayuda para llevar a cabo una ejecución, que por supuesto no la iba a realizar ni Jaime Granados ni Jaime Lombana, porque consistiría nada más o consiste nada más en una orden de contenido criminal. Y acá, su señoría, por supuesto, inicia el curso causal que constituye el acto de creación del riesgo jurídicamente desaprobado, el cual, como nos lo mencionó el doctor Villalba, parte de la esencia fundamental de la teoría de la imputación objetiva, y es la creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado por parte de Álvaro Uribe Vélez sobre su admirador Diego Cadena, para quien ya era habitual que fuese a buscar las declaraciones favorables para las tesis procesales que tenía el acá acusado. Y las finalidades, por supuesto, su señoría, no era nada más que poder controvertir ese auto inhibitorio del 16 de febrero de 2018. Actividad que, por supuesto, se vio frustrada y ya vamos a ver por qué. Auto que ha sido importante en este proceso, toda vez que era en el cual no solamente la Corte se inhibía de realizar una investigación en contra del senador Iván Cepeda, sino que además compulsaba copias para que se investigara al acá procesado por los delitos de soborno a testigos o por el ocurrimiento de soborno a testigos. Y mire que esa llamada, esa generosa llamada, permite evidenciar no solamente el acto de determinación, sino el acto de convencimiento por parte del vicario criminal. ¿Por qué? Porque en esa misma llamada, tras hacer esas manifestaciones, Álvaro Uribe Vélez, de mire a ver cómo me ayuda y tengo la fe en usted, doctor Diego, Cadena responde de la siguiente manera, su señoría, abro comillas, voy a ponerme en eso ya enseguida, cierro comillas. Entonces es a partir de ese momento, su señoría, ese 18 de marzo de 2018, que inician las tareas propias de su actuar criminal para lograr la manifestación mentirosa de Juan Carlos Sierra. Por supuesto, sobre ese audio fue interrogado el acusado por su propio defensor, sin que pudiese dar alguna explicación sobre su conocimiento. Incluso fue a tal punto el interrogatorio que, contrariando lo dicho y lo que escuchamos en ese momento todos los que pudimos percibir la audiencia, al preguntarle al defensor sobre de quién provenía la información de Juan Carlos Sierra, el acusado refirió que había sido Diego Cadena el que le había hecho el puente con Juan Carlos Sierra.
una evidente mentira, su señoría, que se desmiente sin dificultad con las mismas interceptaciones y con las mismas manifestaciones que dio aquí Juan Carlos Sierra y que dieron, por supuesto, los demás declarantes como Roque Arizmendi, quienes establecieron con absoluta claridad que fue el mismo procesado quien tuvo conocimiento directo de la versión que había dicho supuestamente Juan Carlos Sierra en ese partido del 2018 y que le fueron transmitidas después a Diego Cadena a través de Álvaro Uribe Vélez. En esa declaración, o en la declaración que nos dio aquí Álvaro Uribe a minuto 1:04:33 de la sesión realizada el 7 de mayo de 2025, el procesado lanzó una pregunta que es sumamente diciente para este evento, su señoría, la cual me permito traer a colación. Dijo en esa ocasión, abro comillas, es muy importante la pregunta es, ¿yo tomé la iniciativa de buscar a Juan Carlos Sierra? Cierro la cita. Aunque en ese momento, por supuesto, la respuesta que dio el procesado tenía que ser eminentemente negativa, la interceptación que hemos escuchado y que tenemos la posibilidad de estudiar nos establece todo lo contrario, señora juez. Sí fue Uribe Vélez el interesado. Sí fue Uribe Vélez quien tomó la iniciativa de buscar a alias Juan Carlos Sierra. Tan es así, su señoría, tan era su interés que en el mismo momento en que tuvo conocimiento de la posibilidad de obtener una declaración mendaz, envió de una vez a su vicario criminal, que como ya hemos visto en los hechos 1 y 2 y continuaremos viendo en los siguientes, y como nos lo explicó con total acierto la señora fiscal en su intervención, ya tenía una tradición de llevar a cabo comportamientos de búsquedas de testigos falsos. Y en ese momento es que él activa su máquina criminal para contactar a Juan Carlos Sierra. Y adicionalmente, como lo veremos en una segunda fase de este evento, también se predispone para realizar un acercamiento a través de una señora que se llama Lisa Ruth, quien era nada más y nada menos que una exagente de la CIA para recolectar una segunda versión falsa. Luego, su señoría, no es cierto, como se pretende hacer ver por el acusado y por su defensa, por supuesto, que su interés era únicamente corroborar esa información. La verdadera intención no era corroborar la información, la verdadera intención no era saber qué era lo que había ocurrido en esa decisión o en esa sesión del 2009, sino conseguir de los declarantes mendaces la versión que a él le beneficiara en los procesos judiciales y poder deslegitimar no solamente a sus contradictores políticos, quienes estaban haciendo pues una indagación juiciosa de qué era lo que había acontecido, como también sus instructores judiciales, quienes llevaban adelantando unas pesquisas en contra de él. Pero su señoría, el acto criminal de determinación no se limitó únicamente en crear la idea en Diego Cadena para llevar a cabo el comportamiento criminal de recoger los testimonios, sino que Álvaro Uribe nunca perdió la conexión directa con Juan Carlos Sierra. De hecho, a través de Roque Arizmendi y sus amigos de Antioquia, como él los denominó, continuó sosteniendo interacción y comunicación con Juan Carlos Sierra, a quien le pedía que entregara videos y que realizaran reuniones sin tener un positivo alguno para sus intereses. Y acabo de detenerme, su señoría, pues este punto creo que es esencial para la demostración del fenómeno criminal. Según la versión rendida por Juan Carlos Sierra, y como usted lo pudo escuchar aquí directamente, ese encuentro sostenido con Diego Cadena se llevó a cabo en una cafetería sin ninguna dificultad alguna, donde tuvieron la posibilidad de tener un acercamiento, lo dijo él, no amistoso, pero sí sencillo. No, o negó Juan Carlos Sierra que se hubiera interpuesto una exigencia adicional, que se hubiera pedido algo a cambio, negó todo eso. Dijo que se vieron en Weston, Florida, momento en el cual Cadena le preguntó que si era cierto eso de que durante la privación de la libertad de él había sido visitado por la comisión parlamentaria y que si en verdad le habían ofrecido ese asilo en Francia o Suiza a cambio de declarar en contra de los Uribe. En ese momento, lo que nos contó Juan Carlos Sierra en este juicio era que le había dicho a Diego Cadena que por supuesto que eso era cierto y que como respuesta Cadena le había dicho, oiga, ¿se me puede dar esa declaración por escrito? Petición que él había aceptado sin ningún inconveniente, que le había entregado ahí mismo, no había tenido mayor dificultad. Hago especial énfasis en este punto, su señoría, porque según Juan Carlos Sierra, en esa reunión él no tenía el mínimo conocimiento de que Diego Cadena fuera el emisario de Álvaro Uribe Vélez. Eso fue lo que nos dijo. Pero su señoría, esa versión, si la cotejamos con los demás medios de prueba y hacemos una valoración racional de ese elemento de conocimiento, podemos entender que no se acompasa con lo que sucedió, porque por el contrario, esto deja en evidencia que Juan Carlos Sierra le mintió a su estrado.
y le mintió con una sola finalidad, y era ocultar ese relacionamiento y toda la cadena de eventos que habían tenido que materializarse para que se pudiera llevar a cabo esa primera reunión. Porque como usted lo pudo ver, su señoría, y como lo pudo escuchar en las interceptaciones, esto no fue un acto de me siento en una cafetería, hablamos cordialmente y le suscribo una carta, sino que aquí hubo todo un andamiaje logístico importantísimo que intervinieron más de 4 personas para lograr ese acercamiento. Y de esta situación nos dan cuenta las interceptaciones. La primera de ellas es la que se identifica con el ID 242-022-869 del 16 de marzo de 2018, la cual corresponde a la comunicación sostenida entre Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez. En esa grabación, su señoría se escucha con absoluta claridad cómo Álvaro Uribe Vélez estaba coordinando el acercamiento con Juan Carlos Sierra para obtener esa declaración mendaz. Y según el propio dicho del acusado, había estado conversando tras ingentes esfuerzos con sus emisarios y había logrado que Juan Carlos Sierra aceptara reunirse con el vicario, con ese vicario criminal, siempre y cuando estuviera su amigo. Dicen así, quien después, por todo el contexto que hemos podido reconstruir, se trataba de Juan Manuel Aguilar, persona que se encontraba, y usted lo recordará muy bien, su señoría, en Europa y que dificultaba ese desarrollo. Basta entonces, su señoría, para observar ese elemento o ese fragmento de la interceptación para entender que no es cierto, como lo narra Juan Carlos Sierra, que aquí estuvimos ante un acuerdo fraternal y sin ninguna condición, sino que por el contrario, estuvimos expuestos o se tiene en evidencia que la petición o ese acercamiento por parte de Juan Carlos Sierra con el vicario de Uribe Vélez estuvo precedido de una cantidad de peticiones por parte de quien iba a ser el declarante, incluyendo la participación de un garante, llamémoslo así, que sería Juan Manuel Aguilar y por supuesto el propio Diego Cadena. Y en este aspecto quiero relacionar, su señoría, un punto esencial, y es que de acuerdo con esa interceptación queda claro y queda en absoluta evidencia que el condicionamiento no era de recibir a Diego Cadena. En ese momento Juan Carlos Sierra no sabía quién era Diego Cadena. El condicionamiento de esa era que para aceptar al emisario de Álvaro Uribe Vélez, al supuesto abogado, que ya sabemos que no actúa como abogado, sino como vicario criminal, Diego Cadena, para recibirlo tenía que estar Juan Manuel Aguilar. En ese momento, para esa fecha, el 16 de marzo de 2018, nunca se le había mencionado a Juan Carlos Sierra que iba a recibir a Diego Cadena. Luego, no es cierto que en esa reunión que sostuvo en una cafetería en Winston, Florida, él se haya sentado con una persona de quien no sabía de dónde venía. Por supuesto que sabía de dónde venía. Sabía que era el mandado de Álvaro Uribe Vélez para llevar a cabo un comportamiento criminal. Y así lo deja claro la interceptación, porque es el mismo procesado quien lo pone en esos términos. Luego, su señoría, no fue un encuentro sencillo, no fue un encuentro sin dificultad el que se dio entre Cadena y Juan Carlos Sierra. Como lo digo, y como si estuviéramos tratando con una especie de rockstar, se hacían exigencias concretas para recibir a este vicario criminal. ¿Y cuál era la consecuencia de no acoger esos mandamientos criminales o esos mandamientos, perdón, que hacía el declarante? Pues que no se llevaría a cabo el encuentro y en consecuencia se vería frustrada esa expectativa de conseguir la declaración que tanto anhelaba Álvaro Uribe Vélez, pues era esencial para su defensa. Pero la capacidad suasoria de ese audio no solamente se limita, su señoría, a demostrar la existencia de la dificultad propia del encuentro con Juan Carlos Sierra, ni mucho menos de la capacidad o del conocimiento que este testigo tenía sobre la calidad de Diego Cadena, sino que deja en evidencia un aspecto que es de especial importancia, su señoría, y que se ha tratado de aminorar en el desarrollo de este debate. Y es que Álvaro Uribe Vélez tenía el conocimiento absoluto de todos los pormenores del plan criminal. En este evento queda claro que Álvaro Uribe Vélez sabía cómo se iba a llevar a cabo la reunión, que intervenía directamente con sus secuaces, por supuesto, pero que intervenía él directamente para organizar todos los pormenores, para garantizar que las reuniones se dieran y para garantizar que se lograra el objetivo criminal, que era además su pretensión principal. Siendo entonces Diego Cadena únicamente, y perdóneme la expresión porque no tiene ningún ánimo ofensivo, se trataba de una marioneta que seguía los designios de su titiritero para que realizara todas las gestiones según su conveniencia.
Esa llamada que hemos referido previamente y en donde se evidencian todos estos componentes importantes para la delimitación del marco fáctico se continúa en el ID 242-029-726 de ese mismo día. En dicha grabación conversan los mismos dos ciudadanos, Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena. Y para lo que nos interesa en este hecho, coordinan el viaje de Estados Unidos del vicario criminal para que se lleve a cabo su reunión con Juan Carlos Sierra. Inmediatamente cuelgan la llamada. Álvaro Uribe Vélez se comunica con quien es su mensajero directo con Juan Carlos Sierra, es decir, habla con Roque Arizmendi y le informa que su secuaz va a ir el miércoles siguiente para reunirse con el testigo. Y pese a ese constante interés de Álvaro Uribe Vélez para que se lleve a cabo la reunión, su deseo, como se observa en esa interceptación, se ve frustrado porque le comunica a Arizmendi que el Tuzo no acepta encuentros si no participa Juan Manuel Aguilar, exigencia que se hace transversal en el desarrollo de esta actividad criminal. Y tan reticente fue la actitud de Juan Carlos en reunirse con Diego Cadena que para el 10 de abril de 2018, como se constata en el ID 263-30-26-37, no había sido posible el encuentro con el vicario criminal. Esta divergencia o este plazo, este espacio temporal nos demuestra que entonces Juan Carlos Sierra mintió. No fue una reunión ocasional, sino que fue una reunión con un ambiente logístico importante. Pero ese escenario cambió, su señoría, y ese cambió en abril de 2018, un mes después de que Álvaro Uribe le recibiera la información por parte de Roque Arizmendi y de Juan Manuel Aguilar. Se dio esa reunión entre Diego Cadena y Juan Carlos Sierra, ahí sí, en Winston, Florida. Sin embargo, este encuentro no fue como lo narra el Tuzo, donde simplemente le pidieron la versión y él la plasmó muy gentilmente en el documento donde narraba la supuesta o el teórico acercamiento que había tenido la comisión parlamentaria en 2009, donde le habían narrado o donde le habían hecho esos supuestos ofrecimientos que, como ya veremos, son absolutamente falsos. Sino que en esa reunión lo que se hizo fue el acto de determinación en cadena, ya sabemos. Álvaro Uribe Vélez determinó a Diego Cadena y Diego Cadena a su vez determinó a Juan Carlos Sierra para que mintiera y diera una declaración falsa que pudiese ser usada en los procesos judiciales que se adelantaban contra Álvaro Uribe Vélez. Su señoría, y pese a la falta de memoria que tenía Juan Carlos Sierra cuando vino a declarar, sí podemos advertir de la práctica probatoria que la reunión realizada en abril de 2018 no fue la única en la que se sostuvo el falso testimonio, no fue la única que sostuvo el falso testigo con Diego Cadena, sino que esta sería tan solo el comienzo de una relación tendiente a favorecer ilícitamente a Álvaro Uribe Vélez. Porque usted recordará, su señoría, que cuando se le preguntó por parte de la señora fiscal a Juan Carlos Sierra si él había sostenido varias reuniones, él dijo que con Diego Cadena, él dijo que no recordaba, que no era una precisión, que él no tenía muy claro ese dato, pero que él no creía. Pues los medios de conocimiento portados, en especial las interceptaciones, demuestran todo lo contrario. O bueno, le permiten refrescar memoria al testigo y nos permite establecer que sí hubo múltiples acercamientos. Y esto queda expuesto principalmente en la interceptación de ID 265970128 del 7 de mayo de 2018, donde Cadena le informa al acusado que en su reunión con el Tuzo, este le dijo, abro comillas, de lo que usted me diga, que sea lo que usted quiera decirle al país y hacerle saber a la corte, ni más ni menos. Yo anoté y tomé nota de lo que claramente el señor me dice. Ya si cambia de parecer, pues ni modo, cierro comillas. Su señoría, esta manifestación espontánea de Diego Cadena es sumamente disidente para este caso. En primer lugar, desmiente la supuesta instrucción de la que acá se nos ha pretendido convencer de que aquí siempre se buscó la verdad. Eso es abiertamente falso, su señoría, y esa grabación deja ver con absoluta claridad que lo que se pretendía no era la verdad, sino que contar una versión amañada, basada en lo que quisiera decirle el testigo a la corte y al país. Y bajo esta premisa, su señoría, bajo esa convicción de que lo que se le quisiera decir al país o a la corte era lo que debería contener el documento y no la veracidad, podríamos llegar a la conclusión de que si el testigo quería decirle a la corte que le ofrecieron 10 millones de dólares por declarar en contra de Uribe, a pesar de que fuera abiertamente mentiroso, esta afirmación era legítima y válida para Álvaro Uribe Vélez y por supuesto para su determinado Diego Cadena, pues lo relevante no era la veracidad. Y en eso sí hay que ser claro, así lo deja ver la interceptación, sino que lo importante era la intención que tenía el testigo mendaz, previa autorización del acá acusado que quisiera transmitir con su mensaje.
Lo importante era, ¿qué quiere usted decir? Diga lo que quiera, pero lo que usted quiera mandar, no diga la verdad. Eso, por supuesto, su señoría, corresponde o es una clara diferencia a lo que se nos ha tratado de vender acá, porque acá se nos ha tratado de decir que siempre se dijera la versión que era verdad. Incluso, y traigo a colación el tuit que fue presentado, por supuesto, por la señora fiscal y que fue reiterado por quienes me antecedieron el uso de la palabra, donde se decía que incluso dijeran cosas en contra de Álvaro Uribe Vélez, situación que por supuesto no se dio, curiosamente. Pero que acá se deja ver con absoluta claridad en una interceptación que el mensaje era totalmente contrario a eso plasmado en ese Twitter. No era el interés del procesado que se dijera la verdad. En este ID queda así. Pero en segundo lugar, ese extracto de la comunicación demuestra que, contrario a ese deber de diligencia que además nos acompaña a todos los abogados y máxime cuando se pretende construir la calidad de un supuesto investigador que le acompaña la obligación de identificar y esclarecer la verdad, Diego Cadena, con conocimiento y autorización expresa del Álvaro Uribe Vélez, creó una fuente de riesgo de la cual tenía pleno conocimiento y aún así omitió su neutralización, permitiendo que esa fuente de riesgo se desbordara de una manera absoluta y materializara un resultado lesivo que favorecería al creador de la fábrica criminal de estos testigos. Fíjese, su señoría, cómo en esa misma conversación es el vicario criminal quien afirma y quien reitera que es o que percibió un riesgo alto y grave de que Juan Carlos Sierra, como ya había sido costumbre, cercenara su declaración o mintiera sobre la realidad de los hechos. Probabilidad que le fue transmitida al acá acusado en esa misma conversación. Y sin embargo, vulnerando esa expectativa legítima que acompaña o que recae sobre todos los ciudadanos, consistente en evitar que se materialicen y que se consoliden esos riesgos, pues el abogado que se autodenomina como un experto en asuntos penales, se limitó a decir que si el testigo cambiaba su versión, pues ni modo. Es decir, su señoría, esa manifestación del pues ni modo no demuestra nada más que un palpable desdén con el que actuaba Diego Cadena y su determinador Álvaro Uribe Vélez sobre o con respecto a la verdad. Lejos de lo que acá se pretende transmitir, y quiero ser incisivo en este aspecto, su señoría, porque ha sido uno de los elementos esenciales del discurso de la defensa, no era la verdad, no era la verdad, simplemente había un desdén por la consecución de las versiones veraces. Lo que se necesitaba era saber qué era lo que tenía que favorecer a Álvaro Uribe Vélez, y no, vuelvo, insisto, lo ocurrido en esa reunión del 2009. Pero continuemos con la narración de cómo se encuentra acreditado en este juicio ese desarrollo y esa interacción con Juan Carlos Sierra. Después de haber hecho múltiples reuniones, como así lo constatan las mismas interceptaciones, se logra concretar para el 31 de julio de 2018 una reunión entre el vicario criminal Diego Cadena y Juan Carlos Sierra en Estados Unidos. Y mire este punto, su señoría, que es sumamente llamativo, porque escuchando la intervención del doctor Miguel Ángel, uno se da cuenta que en este caso hay un aspecto que es esencial y es la preconstitución de elementos materiales probatorios. Y en este caso es la preconstitución de un elemento que, contrario a lo que pretendió la defensa, mostró más la responsabilidad de Diego Cadena y de su mandante. El 30 de julio de 2018, sin razón alguna, y sin lógica alguna jurídica, Diego Cadena radica un memorial ante la Procuraduría General de la Nación, donde informaba que tras múltiples, fíjese esto, que tras múltiples mensajes que había enviado el Juan Carlos Sierra a través de terceras personas sobre su intención de declarar en los procesos que adelantaba la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez, él, Diego Cadena, iba a reunirse con ese ciudadano para tomar la versión. Varios aspectos resaltan. Lo primero que debemos decir es que al doctor Diego Cadena se le olvidaron unos pequeñitos detalles ahí de narrarle a la Procuraduría, como, bueno, ni tan pequeñitos. El primero es que se le olvidó decirle a la Procuraduría que él ya había sostenido reuniones previas con Juan Carlos Sierra, en los cuales se había delimitado cuál iba a ser el marco de la narración o de la descripción que iba a acomodar él en sus versiones para favorecer al acá acusado. Pero también omitió decir que la iniciativa del acto criminal no provino de Juan Carlos Sierra, sino que había emanado del mismo Álvaro Uribe Vélez, como se pudo constatar en esa interceptación de marzo de 2018, donde él fue el que desplegó su capacidad para convencer a Juan Carlos Sierra de declarar a su favor. Estos detalles, su señoría, no son menores.
toda vez que lo que permiten demostrar es que esa radicación de ese documento no tenía otro objeto que precisamente la preconstitución de una prueba para dar apariencia de legalidad a unos comportamientos criminales. Es que eso era lo que pretendía Diego Cadena al supuestamente institucionalizar su acción, ocultar la verdadera realización de un acto criminal, dejar una apariencia de que se iba a actuar en el ejercicio de una garantía constitucional que sea de claro advertir, no es absoluta, sino que tras esa apariencia, tras esa imagen impoluta que pretendía dar ante el Ministerio Público, dejaba de fondo unas sensaciones que se fraguaba la consumación de un fin criminal, que no era otro que la consecución de los testigos falsos, obviamente por mandato y por orden directa de Álvaro Uribe Vélez. Pero su señoría, ese documento tiene un especial elemento que llama la atención para la representación de víctimas, y es que además de preconstituir o de servir como un elemento para ocultar la verdad, ese memorial del 30 de julio de 2018 permite acreditar que al día siguiente, es decir, el 31 de julio de 2018, sí se reunió Diego Cadena con Juan Carlos Sierra Ramírez. Es decir, no es cierto, o permite refrescarle la memoria al señor testigo que en su momento no recordaba haber tenido más encuentros, para poder corroborar todo lo contrario. Sí hubo un encuentro posterior el 31 de julio de 2018 y fruto de ese encuentro, su señoría, es que se produce el primer documento espurio con el que se pretendió inducir en error a la Corte Suprema de Justicia, el cual tiene fecha del 1 de agosto de 2018. Y por supuesto es una obligación, su señoría, detenernos en ese documento para poder establecer cuáles son las mendacidades que fueron incorporadas allí, pues de esto depende en esencia el delito de fraude procesal que le fue atribuido y acusado a Álvaro Uribe Vélez. El señor Juan Carlos Sierra inicia este escrito plasmando una manifestación que dice lo siguiente, señora jueza, abro comillas. Bueno, que afirma que fue motivado, y ahí sí abro comillas, por los permanentes comentarios de la prensa, radio y televisión, cierro comillas, sobre una reunión realizada por la Comisión Parlamentaria y los Defensores de Derechos Humanos en 2009. Y aquí, su señoría, se encuentra la primera mendacidad en ese documento. Y esta mendacidad se encuentra es precisamente porque, como hemos visto a lo largo de mi intervención, la fundamentación de este documento no fue lo que se hubiese dicho en los medios de comunicación sobre esa reunión de 2009 con la Comisión Parlamentaria, sino por el acercamiento que tuvo Álvaro Uribe Vélez a través de su vicario delictivo y los demás interlocutores que participaron en convencer a Juan Carlos Sierra para que recibiera a Diego Cadena, situación que data de marzo de 2018. Luego no es cierto, su señoría, lo que queda plasmado en el documento de que motiva la carta o que el motivo de la carta precisamente haya sido los comentarios de prensa. El verdadero motivo que generó la realización del documento fue esa visita de Diego Cadena y la petición especial que a través de su vicario criminal hizo Uribe Vélez, que siendo esta el motor o la esencia de la fabricación de ese documento del 1 de agosto de 2018. Y su señoría, eso incluso quedó reconocido por Juan Carlos Sierra, quien abiertamente reconoció y manifestó que cuando usted lo tuvo aquí como testigo, que precisamente él había hecho ese documento, y me permito citarlo textualmente. Después de hablar con él, refiriéndose a Diego Cadena, yo plasmé la carta. Como usted puede percibir de la declaración de Juan Carlos Sierra, que estuvo aquí rindiendo su declaración en 2 ocasiones, en nada hace mención a los medios de comunicación para que él hiciera el documento el 1 de agosto. Su ánimo, su señoría, no era aclarar las manifestaciones que se podían estar dando sobre esa reunión con la comisión parlamentaria. No era el ánimo de ser el protector de la verdad y de la justicia, como aquí se nos ha tratado de convencer, sino que el verdadero ánimo de esa mendacidad en el documento, en esa carta, era esconder ese verdadero interés que motivaba la creación del acto mendaz. Es decir, el señor Juan Carlos Sierra, al incorporar que eran los medios de comunicación los que habían influido en su pensamiento para que en un acto filantrópico, como ha sido recurrente en este juicio escucharlo, hiciera el documento, no es cierto.
en verdad lo que ocultaba era la trazabilidad que había hecho Álvaro Uribe Vélez para la consecución del documento. Y su señoría, uno podría llegar a pensar que esta manifestación resulta irrelevante en el documento, que podría ser una ligereza o una liberalidad que se tomó el suscribiente para realizar esas manifestaciones, pero no es así. Lo que demuestra, analizando el contenido en contexto de ese documento, es que siempre hubo una intención de dar apariencia de legitimidad a las actuaciones que se llevaban a cabo por parte o por todos los miembros de ese plan criminal. Y por supuesto, tenían que darle una apariencia de legitimidad válida que permitiera entender que ellos eran los persecutores, como aquí se nos ha dicho, de la verdad. Sin embargo, ya sabemos que no perseguían la verdad, sino querían demostrar todo lo contrario. Discúlpeme, doctor León, hacemos la pausa. Ya llevamos 2 horas, 5 minuticos. Ya vimos, su señoría, cómo cómo queda desvirtuado el ánimo filantrópico que tenía Juan Carlos Sierra por el ánimo de esclarecer la verdad y salvaguardar la protección de la justicia. Eso no era así, evidentemente. Pero esta no fue la única mentira que incorporó Juan Carlos Sierra en ese documento. A párrafo seguido se puede leer que cuando él estaba recluido en Estados Unidos, recibió, abro comillas, la visita de los señores Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes me pidieron que rindiera una declaración contra el senor, así dice, para no faltar a la literalidad, Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos vínculos de este con grupos al margen de la ley. A cambio de mi declaración, ellos se comprometían a gestionar y conseguir asilo político para mi familia en Suiza. Cierro comillas. Su señoría, yo puedo afirmar con la tranquilidad y la seguridad que me dan los medios de conocimiento que fueron practicados en esta audiencia, que esa manifestación es abiertamente falsa. Pues ese ofrecimiento, como lo narra el señor Juan Carlos Sierra, que estuvo supeditado a colaborar con o a rendir declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez, no ocurrió así como lo plantea, y adicionalmente nunca se le manifestó o se le ofreció o siquiera se le insinuó a Juan Carlos Sierra que había un beneficio alguno a cambio de declarar contra Álvaro Uribe Vélez o contra cualquiera de sus familiares. Y para llegar a esa conclusión, su señoría, es un imperativo realizar un análisis de cómo fue que se desarrolló esa reunión en el 2009 entre la Comisión Parlamentaria y de Defensores de Derechos Humanos con Juan Carlos Sierra. Y lo primero que debemos advertir es que el Tuzo en este juicio oral, como fue recurrente, mintió al afirmar que la iniciativa de que se llevara a cabo ese encuentro provenía de los visitantes, es decir, de los dos congresistas, de la doctora Piedad Córdoba, que en paz descanse, y el doctor Rodrigo Lara, y el defensor de derechos humanos con amplia trayectoria, el senador Iván Cepeda hoy en día. Eso no es así, su señoría. Y es que nos lo trató de dejar ver Juan Carlos Sierra, de que fue la senadora Piedad Córdoba quien a través de Salvatore Mancuso lo buscó y estableció una invitación para que asistiera a las sesiones de conversación que se adelantaban. Pero su señoría, esto se contrapone con los medios de prueba que fueron practicados en esta audiencia. Acá podemos escuchar directamente al señor Salvatore Mancuso, y en su declaración manifestó con absoluta claridad que la intención de escuchar a Juan Carlos Sierra no provino de la comisión y de ninguno de sus miembros, por supuesto, sino que fue el propio Mancuso quien le informó a los parlamentarios que podría ser interesante que ellos escucharan al Tuzo, y por tanto le iba a preguntar a Sierra si quería asistir. Y ese mismo día, nos contó aquí Salvatore Mancuso, se reunió, valga decirlo, porque eran compañeros de celda, y hablaron. En ese momento Juan Carlos Sierra le manifestó a él que su intención era de conversar con la comisión, y en las palabras del ex jefe paramilitar, abro comillas, me dijo que sí, que él, refiriéndose a Juan Carlos Sierra, quería reunirse con la comisión y se reunió con la comisión. Cierro comillas. La razón de que da Mancuso para que se hubiese llevado a cabo ese interés por parte del Tuzo Sierra de reunirse con los miembros de la comisión parlamentaria era precisamente que él tenía conocimiento acerca de los vínculos que tenían los políticos, citando a uno de ellos, Luis Alfredo Ramos, militares y grupos paramilitares.
Información que podía ser de utilidad para las autoridades judiciales en Colombia, por supuesto, y para el esclarecimiento ahí sí de la verdad. Y una vez ocurre esa reunión, como nos lo narró el mismo Salvatore Mancuso, contrariando esa carta falsa que hemos debatido el 1 de agosto de 2018, es el Tuzo Sierra quien le manifiesta a la Comisión Parlamentaria su especial preocupación por la seguridad de sus familiares en Colombia. Es Juan Carlos Sierra quien de manera autónoma, quien iniciando su intervención les pide a los congresistas y a los miembros de la Comisión Parlamentaria que por favor intervengan para que su familia pueda obtener un asilo que le permita a sus allegados salir del territorio nacional porque quiere evitar atentados contra la vida de ellos. Posición que por supuesto su señoría no se menciona, pero además que se contrapone con la versión dada por el mismo Juan Carlos Sierra en esa carta del 1 de agosto de 2018. Esta segunda versión, en la cual es Juan Carlos Sierra quien hace la petición de asilo para su familia, resulta además no solamente veraz, sino que se corresponde con la misma mención que nos hizo Juan Carlos Sierra Ramírez, su señoría, en este juicio oral, lo cual es bastante diciente, porque dése cuenta que la versión que dio Juan Carlos Sierra ante su estrado no se contrapone con la versión que él mismo plasmó en el documento. Escenario o valoración que ya de por sí sería suficiente para demostrar la falsedad ideológica y con ello acreditar la existencia de un medio espurio como lo exige el delito de fraude procesal. Pero para hacer esta precisión es necesario ver el récord o la primera manifestación que hace Juan Carlos Sierra sobre este apunto en el récord 22907 de la sesión del 14 de marzo de 2025, donde la Fiscalía le pregunta, abro comillas, dice usted que usted les expresó a esta comisión que hablaría si le daban asilo a su familia porque estaba en Colombia, a lo que el declarante responde de manera tajante, un poco cortante, como era acostumbrado en él en algunas respuestas que se veían un poco complejas para sus intereses, sí. Desde este momento, su señoría, se observa que Juan Carlos Sierra y no el senador Iván Cepeda o la senadora Piedad Córdoba. Su señoría, me dicen que no, la señal está caída, la del streaming. Mary, ¿me confirma si la señal de streaming está activa, por favor? ¿O Lauri? Listo, doctora. Deme un segundito, ya le confirmo. Sin embargo, vamos a volver a iniciar el streaming como hicimos a mediodía para que se reanude nuevamente la conexión. Entonces, doctor León, continúe, por favor. Gracias, su señoría. Estábamos, para retomar, hablando de cómo Salvatore Mancuso, quien fue asistente a esa reunión del 2009 entre la Comisión Parlamentaria y Juan Carlos Sierra, quien había participado en esa diligencia, contó y demostró cómo las manifestaciones plasmadas por Juan Carlos Sierra en ese documento del 1 de agosto de 2018 eran falsas. Ahora nos correspondía estudiar otra versión que fue puesta de presente en este juicio y que permitió despejar las dudas que pudiesen existir sobre la falsedad del dicho de el Tuzo Sierra. Y esta correspondía incluso a una de las pruebas pedidas y decretadas y practicadas por la defensa correspondiente al doctor Rodrigo Lara. Este testigo fue supremamente importante, su señoría, porque narró de una manera abiertamente imparcial, como precisamente le da la naturaleza del cargo de ser testigo de la defensa, cómo fue que ocurrió esa reunión y cómo se gestaron las conversaciones entre Juan Carlos Sierra y la comisión parlamentaria. En ese momento, su señoría, el testigo fue claro en afirmarle a usted que la primera mención que se hizo en esa reunión fue la preocupación que tenían las personas extraditadas por la seguridad de su familia, pero que además no solo provenía de Juan Carlos Sierra, sino que provenía de todas las personas que habían sido extraditadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que estaban sujetas a declaraciones en el sistema de justicia y paz. En ese sentido, su señoría, el testigo fue muy, muy gráfico al traernos de presente un ejemplo o una lamentable anécdota que correspondía al asesinato del hijo del señor Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien fue bastante impactante porque nos mencionó que había sido asesinado quemado. De igual manera,
manifestó que, en efecto, la senadora Piedad Córdoba, como un gesto humanitario, le manifestó a Juan Carlos Sierra que, dados esos problemas de seguridad, había una posibilidad de buscar asilo para la familia de este ciudadano. Sin embargo, y en eso fue enfático el doctor Rodrigo Lara, dijo que no tuvo ninguna relación esa declaración o ese ofrecimiento. ¿Se cayó? ¿Sí? Ah, bueno. Fue... Entonces el doctor Rodrigo Lara fue enfático en manifestar que esas manifestaciones hechas por la doctora Piedad Córdoba nunca habían estado supeditadas, ni siquiera habían sido mencionadas en virtud o en el ámbito en el cual supuestamente iba a declarar contra los Uribe Vélez. En concreto, su señoría, dentro de este juicio, le fue preguntado por la señora fiscal al doctor Lara si las manifestaciones hechas por el TUSO en esa carta falsa, consistentes en el asilo a cambio de declarar contra los Uribe Vélez, habían ocurrido. La respuesta del doctor Lara fue contundente y me permito citarla textualmente. Yo no lo habría permitido. Posteriormente, la señora fiscal le preguntó de nuevo al testigo si en esa reunión que declarara, que se le había pedido a Juan Carlos Sierra que declarara contra Uribe Vélez a cambio del asilo, y la respuesta nuevamente fue categórica, abro comillas. Yo no habría permitido que se instrumentalizara de esa manera la comisión oficial del Senado de la República. Hubiera rechazado, tal como lo rechacé en las declaraciones públicas que hizo el hoy senador Cepeda, el contenido del contenido de esa reunión. Cierro comillas. Es evidente, su señoría, que el testigo de la defensa, quien supuestamente, y recordará usted cuando declaró aquí el procesado Álvaro Uribe Vélez, le había contado sobre las supuestas irregularidades acontecidas en esa reunión del 2019, y recuerdo especialmente esa mención porque, según las palabras de Álvaro Uribe Vélez, le había contado que el doctor Rodrigo Lara, en términos usados por el acusado, casi se va a las manos con el senador Iván Cepeda, pues viene y desmiente relación hecha por él. Luego no solamente dejan evidencia la mendacidad que plasmaba Juan Carlos Sierra, sino que desacredita el dicho del Uribe Vélez. No hubo ninguna mención, no hubo ningún ofrecimiento a cambio de la declaración en contra de los Uribe Vélez. Y en esto quiero ser enfático porque el doctor Lara explicó muy bien cuál fue la diferencia, que no fue una diferencia que casi remitiera a los golpes, sino que fue una diferencia sobre una mención a los dos hijos de Álvaro Uribe Vélez, más no a ningún ofrecimiento por parte de la comisión a cambio de asilos. Dejando así, su señoría, en absoluta evidencia esa falsedad dicha en esa carta del 1 de agosto. Pero, por supuesto, no podríamos omitir la declaración de quien fue el primer testigo de la Fiscalía, que correspondería al senador Iván Cepeda, quien, además de ser víctima de los presuntos comportamientos criminales cometidos por Álvaro Uribe Vélez, fue partícipe directo en esta reunión del 2009. Y siguiendo la misma línea argumentativa que se había trazado desde el mismo Juan Carlos Sierra en adelante, negó la realización de esos ofrecimientos o de esos dádivas supuestas de asilo en contraprestación a la declaración en contra de Álvaro Uribe Vélez. Por lo tanto, fue enfático el senador Iván Cepeda en decir que eso no fue así, sino que fue, como lo habían narrado los demás declarantes, una petición directa de Juan Carlos Sierra para garantizar la seguridad de sus familiares. Pero su intervención no se limitó simplemente a la negación de ese ofrecimiento, sino que dio 3 razones concretas y precisas por las cuales lo plasmado en esa carta del 1 de agosto resultaba inverosímil y además ilógico. En primer lugar, el senador Iván Cepeda afirmó que, como lo venían manifestando los demás testigos, había sido Juan Carlos Sierra quien había buscado la reunión con la comisión y no viceversa. Luego, el interés de contar con el espacio de interacción con las instituciones provenía, y como va a ser una constante, su señoría, por el TUSO y no por la comisión parlamentaria. Es decir, su señoría,
demuestra la primera mentira que dijo Juan Carlos Sierra. En segundo lugar, refirió el senador Iván Cepeda que fue Juan Carlos Sierra quien puso sobre la mesa en esa reunión la situación de riesgo de familia de riesgo de vida sobre la familia del Tuzo, y no, como lo pretende hacer ver de manera equívoca, Juan Carlos Sierra. Por tal razón, su señoría, se evidencia el segundo aspecto. El tercer aspecto es que narró con claridad el senador Iván Cepeda, es que las manifestaciones dadas por Juan Carlos Sierra en ningún momento fueron publicitadas. De hecho, fueron sometidas a reserva en un documento que fue entregado a la Comisión Interamericana y que vino a abrirse o vino a extraerse en virtud de lo ocurrido en este proceso. Luego, su señoría, usted podrá observar que toda la prueba documental y testimonial practicada en este juicio permite evidenciar la mendacidad del dicho de Juan Carlos Sierra en esa carta del 1 de agosto de 2018. Primer documento, su señoría, que corresponde curiosamente con las visitas realizadas por Diego Cadena a Estados Unidos, específicamente a Weston, Florida. Por supuesto, estos documentos, como lo veníamos diciendo, no solamente están influidos por Diego Cadena, quien es el determinador directo de Juan Carlos Sierra, sino también eran vigilados y controlados por quien era a su vez el determinador indirecto de Juan Carlos Sierra y que era directo de Diego Cadena. De nuevo, se observa muy claro cómo funcionaba ese esquema concretamente individualizado de roles de la empresa criminal. Su señoría, hemos logrado de esta manera acreditar la existencia de un medio fraudulento, elemento esencial para la comisión del fraude procesal y con el cual se pretendía inducir en error a la Corte Suprema de Justicia para que fallara o tomara decisiones que le resultaran favorables a la CAP procesada. Y entonces, su señoría, quiero poner de presente esa situación porque, como veremos más adelante cuando hagamos el juicio de tipicidad, es necesario para el fraude procesal contar con un medio que no solamente sea engañoso, sino que sea idóneo para inducir en error a los funcionarios judiciales. Y en este caso, por supuesto, se cumple ese requisito. Pero adicionalmente, no solamente se plasman mentiras en el documento, sino que de lo que podemos evidenciar de las interceptaciones, también existen otras formas de cometer mentiras. Y para ello, entonces, su señoría, tenemos que retomar lo contenido y lo descrito en el ID número 265970128 del 7 de mayo de 2018. En esa ocasión, una conversación sostenida entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, el acá procesado, le dice que el señor, refiriéndose o haciendo énfasis a Juan Carlos Sierra, no quería hacer manifestaciones con respecto al magistrado José Luis Barceló Camacho y al periodista Juan Carlos Giraldo. Acto seguido, el acá acusado le pregunta a su vicario criminal si él tiene forma de comunicarse con Juan Carlos Sierra y ante la respuesta positiva de Cadena le envía un mensaje que se ha hecho famoso en este proceso, abro comillas. Dígale que lo importante es que él declare, lo que quiera decir, que si tiene que quitarle o agregarle a esa declaración, que tranquilo, cierro comillas. Además de demostrar que el interés del acercamiento con Juan Carlos Sierra no era la verdad, su señoría, recordemos que en Vance se ocultaba el lenguaje, aquí en las interceptaciones Álvaro Uribe Vélez es claro, no le pide la verdad, le pide la declaración. Esta interceptación demuestra concretamente el acto de determinación hecho por Uribe Vélez. Es absolutamente claro que el acá acusado usa a su vicario como un mensajero para decirle a Juan Carlos Sierra que no importa si tiene que mentir, que lo relevante es que dé su testimonio en favor de los intereses de Álvaro Uribe Vélez y sus familiares. Para ello, su señoría, y ante la inquietud de Juan Carlos Sierra, el acá acusado le sugiere, por medio de su vicario criminal, que no hable de los hechos relacionados con Juan Carlos Giraldo y el magistrado Barceló Camacho. Instrucción, su señoría, que es acogida absolutamente por el testigo Mendaz y la materializa ese mandato en la carta del 1 de agosto de 2018. Su señoría, quiero resaltarle la llamada donde se emite la orden de sustraer los dos enunciados o las dos personas del 7 de mayo y se materializa, por supuesto, en la carta del 1 de agosto de 2018. Y puedo decirlo con total seguridad que esa instrucción criminal de retirar lo relacionado con el doctor Barceló y el periodista Giraldo se materializó en ese hecho porque, como usted lo puede constatar, su señoría, existe una línea causal entre la emisión de la orden delictiva y la expedición de la carta espuria.
Para ello tenemos que ver que Álvaro Uribe Vélez, como lo vemos en esa interceptación, envía el mensaje de supresión de la información el 7 de mayo de 2018 por medio de su vicario criminal. Mientras Diego Cadena lleva a cabo su reunión con Juan Carlos Sierra el 31 de julio de ese mismo año. Y se elabora el manuscrito el 1 de agosto. Su señoría, en el interregno entre la elaboración de la carta existen múltiples reuniones en donde se destaca la complicación logística que se había llevado por parte de Diego Cadena bajo las exigencias de Juan Carlos Sierra para esa reunión. Y quiero ponerle presente el ID 265-422-944 del 6 de mayo de 2018, donde Cadena, como es acostumbrado en su gestión criminal, le rinde informes de sus actividades a Álvaro Uribe Vélez. Y le dice, dentro de los múltiples temas de conversación de esa llamada, que tuvo una reunión con Juan Carlos Sierra, donde le afirma que es una persona que es muy complicada, pero que él creía que ya dentro de poco iban a tener su carta. Más allá de la expectativa de tener su interés de tener la carta de manera pronta, pues vemos que no se materializó sino hasta el 31 de julio. Lo importante de esa interceptación es que demuestra que sí hubo multiplicidad de reuniones, pero además que Juan Carlos Sierra era reticente a entregar esa declaración en los términos que la pretendía Álvaro Uribe Vélez, lo cual les exigió una puesta en ejecución muchísimo más compleja que el simple andamiaje que nos narró Juan Carlos Sierra de una reunión fortuita en una cafetería. Este documento del 1 de agosto de 2018, y quiero llamar su atención, señora jueza, no hace mención alguna al periodista Juan Carlos Giraldo ni al magistrado José Luis Barceló. Es decir, su señoría, y soy puntual en este aspecto, el mandato de Álvaro Uribe se culminó con total aceptación por parte de Juan Carlos. Pero su señoría, ese acto de ocultar información podría decirse entonces que bajo una teoría estricta no sería un acto de mentira, pero como usted cada vez que iba a iniciar una declaración, uno de los testigos se lo ponía de presente, mentir no solo implica narrar cuestiones contrarias a la verdad, sino mentir también implica ocultar información o sustraer información, o en palabras como usted lo plasmaba textualmente, callar total o parcialmente un hecho o una circunstancia. Pues bien, su señoría, la instrucción de Álvaro Uribe Vélez, por supuesto que era esa, calle información. En este sentido, la carta falsa emitida por Juan Carlos Sierra fue radicada ante la Sala de Casación Penal el 2 de agosto de 2018, un día después de su fabricación, mediante un memorial que aportó el doctor Jaime Granados, en donde hizo entrega o radicación de este documento en el radicado 52240 que se adelantaba ante el alto tribunal. Sin embargo, dentro de su carta, de su memorial de remisión, afirma que ese documento también fue aportado al radicado 38451, consumando así, por supuesto, el delito de fraude procesal. Su señoría, ahí en principio podríamos decir que culmina la primera fase de ese hecho jurídicamente relevante número 3, porque aparece una segunda fase en donde empiezan a jugar otros individuos como por ejemplo la investigadora Lisa Ruth, para la creación de una segunda carta que se relaciona de fecha 20 de diciembre de 2018. Y pese a la incorporación de nuevos personajes, esta ex investigadora de la CIA, el esquema criminal sigue siendo idéntico. Álvaro Uribe Vélez emite una orden a un secuaz que lleva a cabo un ejercicio para tener contactos con los testigos falsos. Y lo que nos permite evidenciar es un aspecto esencial que se comparte con el andamiaje criminal que le refería al principio de mi intervención, la fungibilidad de los instrumentos. Aquí el único elemento esencial dentro de todo el plan criminal es el gran determinador. De resto, tanto Diego Cadena como Lisa Ruth, como Roque Arismendi, como Juan Manuel Aguilar, son simplemente elementos que pueden ser sustituidos. Así como en un reloj se puede sustituir un piñón, así se pueden sustituir precisamente estos elementos. Sacaron a Diego Cadena, por lo menos para la segunda parte del evento, e incorporaron un nuevo piñón llamado Lisa Ruth. Y por supuesto, ¿cuál era la finalidad? De nuevo que se introdujeran documentos, que se introdujeran mentiras a través de esa declaración o esa declaración llamada, no sé por qué declaración, pero así le pusieron, y aportarlo a los procesos judiciales. Para solventar
bueno, ¿cuál fue la razón de ese segundo documento, su señoría? Y es que si vemos la carta del 1 de agosto de 2018, la información, a pesar de que era mendaz, pues resultaba abiertamente insuficiente para los intereses que tenía Álvaro Uribe Vélez. Él quería desacreditar con la declaración de Juan Carlos Sierra a todos sus contradictores políticos y judiciales en aras de conseguir un resultado favorable. Sin embargo, esa carta del 1 de agosto de 2018 pues solo atacaba directamente al senador Iván Cepeda y a la senadora Piedad Córdoba, dejando por fuera a, como había sido prácticamente la instrucción y la aceptación, dejando por fuera al doctor José Luis Barceló, al evento relacionado con Juan Carlos Giraldo que vamos a ver. Pero entonces aquí es donde entra a figurar la señora de exagente de la CIA, Lisa Ruth. Y como usted escuchó, su señoría, a través de la declaración de ella, era una de las personas, una de las mujeres con unas credenciales absolutamente llamativas. Fungió por varios años como investigadora para una de las agencias más importantes del mundo en materia de inteligencia. Hace parte de una prestigiosa empresa de investigación privada que además, como lo refirió la misma Lisa Ruth, cuenta con una amplia experiencia en identificación de testigos manipulados. Nos contó aquí cómo ella había logrado evidenciar a través de actos investigativos un esquema de corrupción de testigos importante que había alivianado la situación de uno de sus clientes. Y es acá donde surge el primer aspecto que llama la atención para la representación de víctimas. Y es que a pesar de ese amplio conocimiento y pericia en casos como este de manipulación de testigos, la señora Lisa Ruth, como nos contó, no fue contratada para prestar ese servicio de identificación de mendacidad o de tergiversación del testimonio, sino que, como ella misma lo narró en esta audiencia, el objeto de su actividad en lo que respectaba a este hecho jurídicamente relevante, se limitó únicamente a recibir una declaración preparada por Juan Carlos Sierra. Señora jueza, cabe preguntarnos, ¿para qué contratar a una persona que hiciera el mismo trabajo que venía desarrollando el vicario criminal Diego Cadena? Pues la respuesta, su señoría, tiene que ser evidente y sencilla. Se necesitaba dar la apariencia de legalidad al comportamiento criminal que ya había sido determinado por Uribe Vélez. Y para ello se requería una autoridad que legitimara dicha intervención. ¿Y qué mejor autoridad precisamente que una exagente de la CIA, quien es experta en manipulación de testigos y que nos podía afirmar, como fue una pretensión de la defensa, que el testigo era abiertamente imparcial en su declaración y que por supuesto resultaba por ello creíble? Pero su señoría, esto no se logró, efectivamente. Recordemos que Juan Carlos Sierra en este juicio dijo que él siempre estuvo presto a entregar su versión de los hechos y que nunca puso resistencia ni exigencia alguna, ni cuando fue a tomarse el café con Diego Cadena, ni mucho menos cuando fue a reunirse con la señora Lisa Ruth. Y así lo dice, porque ya sea en su primera carta o en su segunda, a él siempre le ha asistido un deber moral de declarar la verdad, como a todos los testigos que han pasado por este estrado judicial. Pero lamentablemente, al parecer, ese deber moral no fue lo suficientemente fuerte, porque como pudimos ver en las declaraciones que rindió la doctora Lisa Ruth, él no siempre estuvo tan dispuesto y por el contrario hemos visto que puso fuertes limitantes para dar tanto la carta del 1 de agosto como veremos también a continuación para dar la declaración del 20 de diciembre de 2018. Y es que aquí su señoría Lisa Ruth nos manifestó, nos contó que después de haberle aceptado el encargo a la familia Uribe, la investigadora tomó contacto con el abogado de Juan Carlos Sierra, el doctor Manuel Retureta, a quien le manifestó pues el interés de sostener una entrevista con el Tuzo en aras de cumplir el objeto contractual por el que había sido contactada. Y fue ahí donde, contrario a lo dicho por el Tuzo, donde como hemos visto había una absoluta voluntariedad de colaborar con la verdad, inicia un proceso de evaluación para determinar si la señora Lisa Ruth era, en palabras textuales de ella, confiable. Y para ello nos cuenta la misma declarante que se llevó a cabo una reunión entre Juan Carlos Sierra, el abogado Manuel Retureta y ella, donde conversaron y en palabras de ella, Juan Carlos la puso a prueba para saber si dar su versión, que ya sabemos pues resultaba abiertamente amañada, por eso tenía que poner la prueba. Pese a que se le preguntó directamente a la doctora Lisa Ruth sobre esa situación, cómo había sido puesta a prueba, pues ella no nos pudo dar con claridad cuál fue ese test que le hizo el testigo Juan Carlos Sierra, más allá de mencionar que estuvo en una conversación tomando gaseosas. Al parecer, se prueban los testigos, su señoría, tomando gaseosa. Lo que se hizo énfasis fue en resaltar que tras esa prueba, ese reto de fuego que le había puesto el Tuzo tomando gaseosa,
había llegado a la consideración y a la plena convicción de que ella era una persona confiable y que podía entonces realizar su declaración, siendo así gestionada entre Lisa Ruth y el abogado Manuel Returreta. Y en diciembre de 2018, de nuevo, no dan precisión sobre las fechas concretas, se realizó ese encuentro en el cual participaron presencialmente Lisa Ruth, un asistente, y Juan Carlos Sierra. De manera telefónica, según nos narró la misma declarante, participó el doctor Returreta. Y acá, su señoría, empiezan a contraponerse todas las versiones. Una primera tesis sobre esta reunión nos la puso de presente Juan Carlos Sierra, donde afirmó que la función de Lisa Ruth, lejos de realizar esa actividad investigativa de la cual acreditación o identificación de testimonios mendaces. Basta tener, como lo había sucedido en la primera carta, pues contar con el apoyo de un notario que pudiera, además de pasar a computador, pues dar fe sobre, o por lo menos dar una apariencia de legalidad sobre el documento que se estaba planteando. Pero es importante recalcar, su señoría, que gracias al contrainterrogatorio de la defensa, que muy hábilmente le preguntó a el doctor Juan Carlos Sierra en el contrainterrogatorio cuando tuvo de directo la fiscalía, él era, Juan Carlos Sierra, quien le dictaba el contenido de la declaración a Lisa Ruth. Esta última se limitaba solo a transcribir las manifestaciones. Pero su señoría, nosotros aquí escuchamos a Lisa Ruth y Lisa Ruth dijo una versión totalmente contraria. Dijo que esa segunda reunión con Juan Carlos Sierra, él había llegado con la declaración escrita. Es decir, no como lo dice el TUSO, que fue realizada en el momento en que se estaba haciendo la reunión, sino que él llegó con un documento ya establecido y que se lo puso de presente a ella para que hiciera la revisión. Ya la primera diferencia salta a la vista. No es lo mismo llegar con una declaración hecha a rendir una declaración. Por supuesto, la validación que se puede hacer en el primer evento es mucho más, en el segundo evento es mucho más extensiva que en el primero. Pero siguiendo con esas líneas, ella dice que tuvo la posibilidad de revisar el documento, que estaba en español, por supuesto, pero ella misma nos dijo que ella leía muy bien el español y que lo entendía y que le hizo unas preguntas que se limitaban a la precisión de fechas y nombres, sin que, y fue claro en eso la declarante, incidieran en el núcleo de la narración. Por supuesto, la declarante no podía decir que incidió en el núcleo de la declaración. Sierra Ramírez corrige o aclara esos puntos y vuelven a imprimir el documento y se lo entrega firmado a Lisa Ruth. Acto seguido, su señoría, dice Lisa Ruth que una vez contó con el documento firmado, se lo entregó a los abogados de Álvaro Uribe Vélez y posteriormente el abogado Manuel Returreta, previo acuerdo con ella, le envía una traducción de la declaración que se había enviado por Lisa Ruth. Y entonces, su señoría, aquí surge otro interrogante. ¿Acaso esa revisión no debió hacerla el abogado antes de enviársela a los abogados de Álvaro Uribe Vélez? Y pues, aún más, si como ella manifestó en este juicio, leía perfectamente el español, ¿para qué necesitaba ella esa traducción? Pues esos interrogantes, su señoría, empiezan a aflorar esas contradicciones y imprecisiones que hay en el relato y que hacen que sea menos creíble su versión. Fíjese, su señoría, que como lo manifestó la misma Lisa Ruth, ella no hizo ninguna corroboración de la información, pues la labor contratada era únicamente la de recolectar la declaración, sin que ello implicara un ejercicio de contestación de lo que se había dicho en dicha diligencia. La única mención sobre la credibilidad basado en esa experticia que tenía la señora Lisa Ruth, era en hacer preguntas concretas sobre fechas y nombres, las cuales por supuesto eran resueltas, nos dice ella, con una solvencia y convicción por parte de Juan Carlos Sierra que hacían entender que su versión era veraz. Esta forma de valorar la veracidad es muy curiosa y por supuesto no es legítima para entender que hay un testigo creíble o no. No se puede entender que una persona experta en identificar testimonios se limite únicamente a validar porque la credibilidad de un testigo porque me da fechas y nombres exactos, porque es capaz de responderme datos puntuales. Eso, su señoría, es una falencia metodológica de la actividad investigativa que incluso podemos refutar, pero que no solamente fue puesta de presente por Lisa Ruth, sino también fue puesta de presente por parte de la Fiscalía General de la Defensa, perdón.
La defensa constantemente, cuando tuvo en contrainterrogatorio a Juan Carlos Sierra, le preguntaba que si él había sido consecuente en todas sus declaraciones y en todos los escenarios donde había dicho o había participado, llegando a la conclusión entonces que sí, que en efecto él había mantenido su versión unánime sin llegar a hacer ningún cambio, sin llegar a modificar algún dato, su señoría. Y por supuesto que eso iba a ser así, su señoría, es que no era de menos de esperar, porque es que la declaración que le dio a Lisa Ruth no surgió el mismo día que se realizó, sino que precisamente él llegaba con un documento escrito. Llegaba con una preparación, pero además preparación que tampoco se antecedía a un día, una semana o un mes, sino que era una preparación de una versión que se llevaba fraguando desde marzo de 2018, donde de manera cuidadosa y detallada, siguiendo la instrucción de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena sostenía constantes reuniones para establecer cuál era el contenido de esa declaración mendaz. Luego es un ejercicio de autoconvencimiento por parte del juicio para llegar a plasmar una verdad de una consistencia que en el relato se pueda ver como cierta, pero que al hacer un ejercicio de corroboración con los demás medios de prueba, pues se cae de su propio peso. Y acá, su señoría, porque bajo esa premisa o bajo ese esquema, se trae a colación o se pretende introducir esa famosa premisa que usó Goebbels para sustentar su tesis publicitaria del Tercer Reich, y es: una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. Esa premisa fue la que trató de presentar la defensa en el contrainterrogatorio precisamente de Juan Carlos Sierra, cuando le preguntaba sobre la sistematicidad de identidad de sus declaraciones. Pero señora jueza, no basta con que un testigo sea consistente en sus versiones rendidas a lo largo de los procesos y ante los medios de comunicación para que se pueda entender que su versión es creíble, porque de lo contrario podríamos llegar a un exabrupto como el que le quiero plantear. Imagínate que todos aquí nos ponemos de acuerdo, o por lo menos el suscrito que le está hablando, a decirle a todo el mundo de manera consistente que los unicornios existen y que además habitan en los cerros orientales de Bogotá. Si aplicamos el criterio que implementó Lisa Ruth y que por supuesto trajo a colación la defensa, podríamos llegar a la conclusión que si yo repito en todos los escenarios que los unicornios existen y que habitan en los cerros de Bogotá, esa manifestación es veraz. Pero yo le quiero hacer una pregunta, su señoría. ¿Los unicornios existen y habitan en los cerros orientales de Bogotá? Por supuesto que no, porque si hacemos una corroboración podemos llegar a que esa afirmación, a pesar de que sea repetitiva, no es cierta. Y eso fue lo que aquí sucedió. Lo que pasa es que, como los unicornios, como la manifestación de su existencia y de su hábitat en los cerros orientales, pues las manifestaciones del Tuzo también surgen de una misma fuente, y es un imaginario. Pero lo que pasa es que mientras mi imaginario surge solamente para un ejemplo acá, el imaginario de Juan Carlos Sierra surge de la invención de Álvaro Uribe Vélez para lograr un beneficio dentro de sus procesos judiciales. Por eso, su señoría, es que la versión plasmada por Juan Carlos Sierra no debe valorarse solamente por su congruencia, sino que su versión debe valorarse de acuerdo con los medios de corroboración objetivos que podamos establecer. Y aquí, por supuesto, su señoría, quedan abiertamente desvirtuadas esas manifestaciones. Pues, su señoría, ya hemos visto cómo el proceso de creación de esa segunda carta es irregular. Ahora veamos por qué las manifestaciones contenidas en ese documento pueden ser tachadas de espurias. La primera manifestación que llama la atención para la representación de víctimas es que afirma Juan Carlos Sierra que esa versión va a estar motivada por su libre albedrío, siendo ajeno a cualquier pago o compensación por hacer esas manifestaciones. Pero, su señoría, ¿no hemos visto eso ya en este proceso en otras declaraciones? ¿Acaso es que es necesario, cuando uno da una declaración, partir siempre por mencionar que surge sin ningún interés ni compensación alguna? Pues dése cuenta cómo se empiezan a ver factores de contexto que permiten identificar una sistematicidad en un comportamiento. Sucedió con las personas que enviaron las cartas en Cómbita, sucedió con todas las manifestaciones que estaban siendo pedidas a los demás paramilitares para llegar a un mismo fin. Todas tienen una inclusión de un interés, de nuevo, filantrópico, ajeno a cualquier interés patrimonial o a cualquier ofrecimiento, simplemente un compromiso de la verdad. Verdad que, por supuesto, solamente es una apariencia para dar legalidad a un comportamiento.
Desde ahí ya empezamos a generar la primera sospecha frente al documento. Pero adicionalmente, en esa misiva vuelve Juan Carlos Sierra y narra el desarrollo de esa visita de la Comisión Parlamentaria 2009, que como hemos visto, su señoría, y para no ser repetitivo, pues no ocurrió. No ocurrió en los términos que fue planteada. Y por tanto ya tendríamos que acreditar que existe la primera falsedad en el dicho de Juan Carlos Sierra. Pero hay un segundo evento, porque esta carta es mucho más extensa y hace referencia precisamente al doctor Iván Velázquez. Según esa declaración falsa, la iniciativa de la reunión entre Juan Carlos Sierra y el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia surgió por parte del funcionario público, quien a través de un abogado llamado Rodrigo Aldana lo contrató para que lo recibiera. Señora juez, démonos cuenta cómo entonces Juan Carlos Sierra es una de las personas más solicitadas por las instituciones colombianas para rendir su declaración. De verdad es que es llamativísimo cómo a él lo buscan todos, pero él no busca a nadie. Sin embargo, ya nos dimos cuenta cómo la comisión parlamentaria no lo buscó a él, sino que él fue a través de Salvatore Mancuso quien esa misma versión. Pues lo mismo sucede en este evento, su señoría. No es el magistrado Iván Velázquez quien a través de Rodrigo Aldana hace ese acercamiento, sino que todo lo contrario, y nos lo narró el doctor Iván Velázquez cuando tuvo la posibilidad de participar en esta diligencia. Nos dijo en su declaración que había sido contactado precisamente por el doctor Rodrigo Aldana y por un abogado de apellido Pérez, en su momento no recordaba el nombre, pero sí recordaba que ese abogado de apellido Pérez actuaba en representación de Salvatore Mancuso. Dese cuenta cómo hay uniformidad entre lo acontecido en el primer acercamiento con el de acá, porque tenía una intención especial o un mensaje especial que enviaba al Tuso, y era que quería contar su verdad. Idéntico fenómeno que sucedió en el acercamiento con la comisión parlamentaria. Eso hace que sea muchísimo más plausible y creíble por existir una corroboración periférica del dicho del doctor Iván Velázquez que nos permite entender que sí son ciertas, pues lo que buscaba, según le manifestó en su momento el señor Salvatore Mancuso a través de su abogado Pérez, era que Juan Carlos Sierra quería contar sobre las vinculaciones de políticos, militares y fuerza pública con los grupos de autodefensa. Su señoría, eso demuestra que esos acercamientos, como los pretende hacer ver Juan Carlos Sierra, pues no existieron y por el contrario era él quien buscaba a las autoridades. Fin de esa búsqueda pues era garantizar su protección y la de su familia, un fin que por supuesto no puede ser reprochable, pero que sí es reprochable cuando se oculta y se tergiversa para acomodar su versión a una finalidad por supuesto delictiva, como era la que había sido inducida por el acá acusado. Pero esa no es la única mentira, por supuesto. Se encuentra que en la carta Juan Carlos Sierra refiere que el magistrado Iván Velázquez le preguntó por los nexos de los Uribe con los paramilitares. De nuevo, siempre hacen una mención incisiva a ese punto. Pues esta falsedad, su señoría, la desvirtúa también el doctor Iván Velázquez, quien nos narró con claridad cómo se había llevado a cabo su entrevista y cómo se llevaban a cabo en general todas las entrevistas que practicaban él y sus demás colegas. La metodología implementada para llevar a cabo estas diligencias no era con preguntas concretas, no era dígame usted qué sabe de los Uribe, dígame usted qué sabe de políticos, no. Como lo manifestó el doctor Iván Velázquez, y abro comillas, la pregunta era ¿qué quiere contarle usted a la Corte Suprema de Justicia? Es con base en este cuestionamiento que empiezan todos los declarantes a dar sus narraciones. Y en el caso del Tuso, por supuesto, no fue nada diferente. Supuestamente, según la carta, a cambio de dar su versión desfavorable para los intereses de Álvaro Uribe Vélez y de su familia, el magistrado le ofreció a Juan Carlos Sierra un asilo para su familia, para la familia de el narcotraficante o el ex narcotraficante, informándole su señoría, y en este punto quiero llamar su atención, que Francia ya no era una opción y que solo quedaba Suiza. Cuando uno se sienta a detallar esta versión, la primera pregunta que le surge es ¿y por qué diría el magistrado que Francia ya no era una opción? ¿Es que acaso él previamente le había dicho que ese país era una posibilidad de dar asilo? Pues la respuesta es negativa, su señoría. Es que esto es un elemento que precisamente deja al descubierto la mendacidad de Juan Carlos Sierra. Como lo hemos visto en la primera carta, en la reunión de la comisión parlamentaria, quienes habían planteado la posibilidad de que el asilo fuera para Francia o Suiza era la senadora Piedad Córdoba, previa petición directa de Juan Carlos Sierra.
Entonces, su señoría, por supuesto, el magistrado Iván Velázquez nunca le había mencionado ni la posibilidad de asilo y mucho menos le había mencionado que Francia antes era una opción. Luego esto deja en evidencia, su señoría, que es el mismo Tuso quien al manifestar o al tratar en su afán de montar esa mentira dirigida por el vicario Diego Cadena, confundió sus propias historias y revolvió datos que no tenían relación alguna. Además de lo anterior, por supuesto, su señoría, se viene a corroborar esa ausencia de ofrecimientos con el mismo dicho del doctor Iván Velázquez, que lo refirió y negó enfáticamente el ofrecimiento de dichos beneficios a cambio de cualquier declaración o incluso sin haber ninguna declaración, como lo dejó dicho a minutos 51:44 de su declaración. Y quiero llamar su atención, señora juez, sobre el siguiente aspecto que me parece absolutamente diciente. Y es que en esa carta realizada por Juan Carlos Sierra, se dice que el ex magistrado en un momento apagó la grabación y le comentó a Juan Carlos Sierra que había una animosidad contra Álvaro Uribe Vélez, la cual, según el mismo testigo Juan Carlos Sierra, era personal y venía desde la época en que eran estudiantes en la Universidad de Antioquia. El conocimiento de tal rencilla que existía supuestamente entre estas dos personas procedía directamente, según dijo el Tuso, de las manifestaciones del doctor Iván Velázquez. En esta audiencia se tuvo la posibilidad de preguntarle sobre ese aspecto al doctor Iván Velázquez. Su explicación, además de contrastable con los demás medios de prueba, era congruente. Le manifestó a su despacho que eso era un imposible fáctico. En primer lugar, cuando él ingresó a la universidad a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia, el procesado Álvaro Uribe Vélez ya estaba cursando los últimos semestres o los últimos momentos de su carrera y por tanto no tenían un encuentro. De hecho, narró con bastante detenimiento y con ubicación geográfica por qué era poco probable que los estudiantes, como llamaban ellos, primíparos, tuvieran acceso con los que ya se encontraban finalizando, demostrando así la claridad de la imposibilidad de conocerlo para esa fecha. Pero adicionalmente narró con solvencia cómo fue que se conoció con Álvaro Uribe Vélez, conocimiento que surgió en un consejo de seguridad ocurrido en 1992 tras las amenazas constantes de Pablo Escobar en sus bombas. Por tal razón, manifestó el doctor Velázquez que era imposible que él tuviera una animosidad contra el acá acusado porque no lo conocía. Y entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, si no se conocían, su señoría, ¿de dónde sacó el Tuso la idea de que existía una animosidad entre Iván Velázquez y Álvaro Uribe Vélez? Y la respuesta, su señoría, muy gentilmente nos la permitió encontrar el acusado. Cuando le correspondió contrainterrogar a la defensa material, el acá acusado le preguntó al doctor Velázquez si se había enterado que durante su época de estudiante, Uribe Vélez era un opositor del movimiento estudiantil, lo recordará usted muy bien, su señoría. El testigo le manifestó que no tenía conocimiento de tal situación porque para esa fecha él trabajaba y estudiaba, iba a sus clases y se dirigía a su lugar de trabajo y no intervenía en política. Acto seguido, su señoría, el procesado le dice lo siguiente, abro comillas. Entonces, le voy a tener que ofrecer grandes excusas porque hasta hoy yo lo tenía como la persona con quien habíamos estado en bandos opuestos frente al movimiento estudiantil. Yo veo que el equivocado soy yo y sin embargo pasé todas estas décadas con esa equivocación. Usted lo puede ver, su señoría, la única persona que pensaba que había una animadversión por parte de Iván Velázquez era Álvaro Uribe Vélez, y así lo reconoció, y por este equívoco le pidió excusas públicas al exministro. Recordará usted que el exministro muy adecuadamente le contestó que ese inconveniente se hubiera simplemente resuelto con preguntarle, con haberle hecho una pregunta. Pero lo importante acá, su señoría, no es la petición de perdón, eso viene a ser intrascendente por lo menos para lo que respecta a este juicio. Lo importante es que acá se aclara de dónde sale la afirmación del Tuso. Evidentemente no procede de Iván Velázquez, pues ya lo vimos, nunca ha tenido rencillas con Uribe. Tampoco procede del propio Tuso, porque el Tuso no tuvo ninguna convivencia académica ni con el doctor Iván Velázquez, ni con el procesado acá. De hecho, ellos, como lo manifestó el doctor Iván Velázquez, vinieron a conocerse una vez se realizan esas diligencias, de las cuales se narran en el 2018, y el acusado aquí nos manifestó claramente que nunca había conocido al Tuso. Por esa razón, el Tuso no tenía ese conocimiento directo. Preguntémonos entonces, ¿quién era el único que pensaba que había animadversión entre Iván Velázquez y él? Pues por supuesto, Álvaro Uribe Vélez.
Y esa animadversión o ese pensamiento de animadversión le fue transmitido a Juan Carlos Sierra, con el único propósito de hacer más creíble su versión. Y por eso Juan Carlos Sierra incluye esa mención que solo existe en el imaginario de Álvaro Uribe Vélez. De esta manera, su señoría, empiezan a encuadrar esas piezas del rompecabezas criminal que se ha venido planteando en este desarrollo de mi intervención. Y sin duda alguna, se observa que todo el andamiaje criminal está encaminado a un fin y un objetivo concreto, y es mentir para salvar a Álvaro Uribe Vélez y a su familia. El último aspecto que quiero resaltar, su señoría, sobre el suceso relacionado con el doctor Iván Velázquez corresponde al denominado caso Tasmania, el cual lo dijo él en audiencia y consideró que era importante porque se remitía a un evento de casi idénticas condiciones. ¿Y por qué lo narró y por qué fue puesto de presente por el doctor Iván Velázquez? Incluso una de las preguntas de la defensa fue si él se sentía víctima de ese evento. Y es que un señor conocido como Orlando Moncada Zapata, y acudo aquí a los hechos notorios, porque esto ya fue puesto de conocimiento en las autoridades judiciales y hay decisiones judiciales sobre este aspecto, conocido como alias Tasmania, fue un paramilitar cercano a la Casa Castaño y estuvo privado de la libertad, pero para lo que aquí nos interesa es que fue uno de los primeros paramilitares en declarar sobre la vinculación de Álvaro Uribe Vélez a los grupos de autodefensas. Y como ha sido una constante en los procesos judiciales que se adelantan de esta manera, el 8 de octubre de 2007, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez, la presidencia... Doctor, pero... Perdón, frente a circunstancias que no hacen parte de los hechos jurídicos, doctor. No, pero es que perdemos tiempo y voy a suspender en este momento la audiencia para que reconsidere sus alegatos, entonces. Puedo avanzar, puedo quitar ese fragmento, no hay problema, para seguir con la... Pero ya estoy cansada, voy a suspender la audiencia. Son las 5:05 minutos de la tarde, continuamos mañana 8:30 minutos de la mañana.